Tema árido, tema muy difícil, espinoso, difícil de abordar, el dinero. Ya lo decía don Salvador Novo, que es difícil hablar de las ediciones del Banco de México. ¿Qué produce el Banco de México? Pues el papel moneda, los billetes, las monedas, las aleaciones, ya sean centenarios o hidalgos, o los cobres que ahora circulan, o quizá ya ni eso, sino aleaciones de este metal y el aluminio o cosas por el estilo. El tema es el dinero. Y aquí, en San Lázaro, se discute hoy, junto con la posibilidad de llevar y de imponer en el muro de honor que está a mi espalda el nombre en letras de oro del gran poeta, del gran mexicano, del gran ensayista Octavio Paz, en la orden del día, en la de estos días de octubre y de acuerdo con lo que manda la Constitución, se presenta, ya que el Ejecutivo, el presidente de la República, envía al Congreso mexicano su propuesta de gasto y de recaudación de impuestos. ¿Por qué se necesita el dinero? Pues es el que usted y yo recibimos como pago por la jornada de trabajo, por el salario, el emolumento, el pago, la quincena, la decena o la semana, o en algunos casos creo que se pagaba hasta cada 5 días, no sé si todavía en el ejército mexicano se acostumbre semejante ciclo. Generalmente la quincena. Pago de honorarios, pago de sueldos, las percepciones económicas que han de distribuirse, y si domésticamente, si caseramente hay que hacer rendir y estirar y propiciar desde el pago de la comida, la renta, lo que se le paga al servicio doméstico si lo hay, la intendencia que decía don José Rogelio Álvarez, aquellos que hacen el buen funcionamiento de la casa, con mayor razón de atenderse con sumo cuidado los dineros de los mexicanos. Eso es lo que están haciendo detrás mío en esta sesión, este día, los señores diputados. Representan en este gran mosaico nacional, estos 500 mexicanos, a todos los estratos de la nación, a todo lo que es la mexicanidad, a los más ricos, a los más acaudalados, a los más poderosos y a los más débiles también. Hasta la próxima. Reyes Razo, servidor. Bien, pues otro de los temas sobre los cuales habíamos solicitado la opinión y la presencia de los diputados y de la diputada para analizarlo con usted es este asunto de la segunda vuelta en las elecciones federales. Algunos creen que con una segunda vuelta se acabarían los conflictos y las discusiones postelectorales que, como usted sabe, en los últimos años han causado realmente muchas perturbaciones en la vida social de los mexicanos, porque alguien dice que los votos no se contaron de la manera correcta, que hubo un fraude y que la segunda vuelta eliminaría la posibilidad de una discusión de esta naturaleza. Yo no sé si todos estén de acuerdo con eso, pero me gustaría escuchar primero al diputado Angulo del Partido de Acción Nacional, a ver pues él cómo ve este asunto. La propuesta, ¿no? está presentada por parte de nosotros como iniciativa y tiene que ver con la pluralidad que tenemos en México de fuerzas políticas. En México no tenemos un sistema bipartidista, aunque a veces parezca, pero luego se vuelve de bipartismo en los otros tres y varía, etcétera, etcétera. Lo que tenemos en México es una gran pluralidad y ese entorno se presta a que se llegue a consensos como los gobiernos de coalición, etcétera, etcétera, que pueden derivar de un acuerdo entre partidos, etcétera, ¿verdad? Y que devenga en una segunda vuelta exitosa. La segunda vuelta está planteada de la siguiente forma: si ninguno de los tres candidatos, vamos a ponerle que hayan quedado en los tres primeros lugares, obtiene el 50+1, va a la segunda vuelta. Si ese es el primer supuesto. El segundo supuesto ¿Van los tres? No, se excluye el tercer lugar y se quedan los menos. dos primeros. Entonces caemos al bipartidismo final. En esa instancia sí, para efectos del Ejecutivo Federal. Águila o Sol. Sí, y luego, bueno, pues va. Bueno, sí, pues. Entre los dos, ¿no? El que gane más votos. Pero el que gana esos votos va a tener
más del 50% de la votación, ¿ok? Para poder ser electo. Bien, así sea por un voto, ¿sí? La otra tesitura es si hay un 40%, uno obtiene 40%, y hay un 10%, más de un 10% de diferencia, gana esa persona, aunque no haya obtenido el 50 más 1, y no habría segunda vuelta, pero si no logra eso, se va a segunda No gana vuelta. con el 32, pues. Así es. Hablar de cosas Esto cercanas. lo que genera es una gobernabilidad y sobre todo una gobernabilidad estructurada a través de dos partidos que son los que quedaron en primero y segundo lugar. Ahora, diputado Herrera, esto de la gobernabilidad se logra solamente con los votos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hoy tenemos un gobierno que ganó 67 casi, ¿no? Y sin embargo hay una gobernabilidad muy endeble. Efectivamente, pienso que no. Hay muchas cosas que se han dicho a lo largo del programa y bueno, la reforma política tiene muchos aspectos que van contrapesando uno con otro diferentes temas, pero uno importante es darle peso a la ciudadanía en todos los aspectos. Otro elemento que queda aquí es que ya se había hablado de que la parte política no tendría por qué ser en estos momentos la prioridad, sin embargo, es la posibilidad del diálogo entre las fuerzas políticas y así se ha priorizado. En el caso de la segunda vuelta, mi grupo parlamentario es muy escéptico al tema. Se ha hablado de gobernabilidad, la pregunta concreta es gobernabilidad y precisamente yo haría algún comentario. Es que no es el único elemento, porque está el tema de la legitimidad. E incluso cuando se plantea de la mejor forma la segunda vuelta, se puede lograr avanzar en legitimidad. Legalmente es un número que tiene que respetarse, pero no se logra la gobernabilidad. De tal manera, y hay muchos ejemplos en ese sentido que tienen que abordarse para poder trabajar en ese sentido. Y bueno, pues ya tenemos una experiencia o tenemos experiencias en algunas alianzas que se han dado previo a las contiendas electorales. Hoy viene el planteamiento de los gobiernos de coalición, que para mi gusto podría dar mejor resultado, que las alianzas políticas se den después de las elecciones, no antes, y que pueda construirse esa gobernabilidad en base a esas alianzas o coaliciones que ya como gobierno pueden funcionar muy bien. Y estas coaliciones pueden ir concretamente a darle vida a un programa de gobierno, a una agenda legislativa y desde luego a un gabinete compartido, que son los elementos que tenemos que ver para poder hablar del total de estos elementos que tiene que ver con legitimidad y gobernabilidad. Muchas gracias. Diputado Mejía, ¿usted cree que una segunda vuelta resuelva problemas de legitimidad, de confiabilidad, de gobernabilidad? ¿Cómo mezclaría usted desde la óptica de su partido este asunto? Sí, un poco contestando a mi amigo Carlos Angulo, pues realmente con el pacto operan como un solo partido, aunque ahora el PAN no está de acuerdo en lo fiscal, en los hechos ha venido votando todas las reformas de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Me parece que el tema de la segunda vuelta puede ayudar, desde luego, en la legitimidad, en la gobernabilidad y dar mayor eficacia al gobierno sin tener que andar haciendo componendas, sino simple y sencillamente a partir de una legitimidad electoral. Me parece que la historia de este país hubiera sido muy distinta si esta figura se hubiese instituido desde el 2006. Evidentemente que seguramente no se habría dado lo que pasó en el 2006, donde oficialmente el que ocupó la presidencia, la diferencia fue 0.5%, 0.5, que es realmente una diferencia mínima, además de haya sido, como dijo aquel, ¿no? Pero incluso ahora en la elección del 2012, pues también es una diferencia muy menor, sobre todo a partir de todo el fraude mediático que se hizo con las encuestas y que acabó siendo una diferencia de 6 puntos porcentuales
y el que hoy ocupa la presidencia llegó con el 38%. Entonces, me parece que sí sería sano que hubiera esta segunda vuelta para que quien llegue a la presidencia o fundamentalmente pues sea una gente que tenga pues un respaldo mayoritario, me parece, por las decisiones que se deben tomar. Me parece, insisto, que de haber habido esta figura, seguramente la alternancia en el país se hubiera completado hacia los 3 bloques, ¿no? Porque no son 3 partidos. Andrés Manuel López Obrador fue candidato de una coalición, donde estuvo desde luego el PRD, pero también estuvo el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Y entonces seguramente, según decían incluso encuestas serias, no las que se usaron como propaganda, ante 2 opciones, Andrés Manuel hubiera llegado a la presidencia, con todo y el operativo Monex y Soriana Gate y demás. Muchas gracias, diputada. La veo que está usted apunte y apunte y sacando algunas ideas. Es lo bueno de hablar casi al último. Exacto. Esto de la segunda vuelta, a ver, ustedes en el PT, ¿qué la aceptan así nomás? No, mira, Ok. yo creo que es interesante lo que han dicho mis compañeros diputados, porque la segunda vuelta creo que queda completa si tratamos de hablar de no solamente de legitimidad y de gobernabilidad y de gobernanza. Creo que la segunda vuelta se complementa con lo que mi compañero ya ha platicado de los gobiernos de coalición. Es decir, hay que explicarle a la gente qué es de lo que estamos hablando. La segunda vuelta es en la elección, quien no tenga el 50% más 1 tendrá que volverse a hacer una elección. ¿Qué es lo que le afecta al ciudadano común y corriente en esto? El costo que esto va a tener. Y creo que eso no debemos de dejarlo de lado y creo que tenemos que discutirlo y enfrentarlo. Y luego, una vez que se llegue con este porcentaje, que en realidad se diga que no se quiere tender a un bipartidismo, sí o no, pues en realidad tiende a un bipartidismo y lleva componendas que a lo mejor, como dice mi compañero el diputado Mejía, no se van a dar después, una vez que sea el presidente, sino a lo mejor antes, y los arreglos se darán antes para poder llegar, es Para decir, subir. claro, para lo que los competidores puedan hacer alianzas y luego se comprometan. Entonces, la segunda vuelta, que yo ni te diría que es buena o es mala, yo simplemente te digo que hay otras prioridades en este país, pero si vas a poner una segunda vuelta tienes para complementar que poner gobiernos de coalición, porque entonces las coaliciones que se dan en la elección tienen que ser públicas y tiene que haber un gobierno plural. Pero no hagamos esta propuesta solamente porque creemos que somos la segunda fuerza política, o lo digo con mucho respeto, o la tercera fuerza política, y que será esta la manera en que podremos gobernar permanentemente este país, ¿no? Que también es una gran tentación, y lo digo, insisto, con mucho respeto, para la segunda o la tercera fuerza de este país. Muchas gracias. Yo recuerdo, diputado Reyes Gámez, un caso muy notable de una coalición forzada. Voy a hablar de otro país para que nadie se sienta, ¿no? Recuerdo cuando Aznar llegó al poder en España, parte de su propaganda era golpear a los catalanes y después le tuvo que ir a pedir sus votos a Pujol, al que le decía que era un enano que no hablaba castellano. Y Pujol se los pasó, pero se los pasó a un precio verdaderamente brutal. Cataluña quedó muy bien. Años después hasta los toros prohibieron, porque finalmente ya no le debían nada al poder madrileño, ¿no? Entonces, esto de los arreglos para llegar no es simplemente trasladar los arreglos a otro estilo de negociación y, como dice el diputado Mejía, de componenda. Bueno, yo decía en una intervención anterior que el mundo de la política, los políticos, está muy desacreditado, pero también me parece que no debemos de pensar las cosas en extremo, porque parte de alimentar la antidemocracia proviene de cuando hacemos juicios de valor elementales y diría yo un tanto baratos. Es decir, no todo es componenda en la política. Aquí en México tenemos 30 años disputando el poder político a un grupo que, pues, en términos de sus relaciones económicas y de poder, ha mantenido
el control, la conducción de la vida de la República. Lo que nosotros pensamos en ese sentido es sí a la segunda vuelta, porque poder frontalmente combatir el presidencialismo que no funciona ya, parte de que desde las elecciones que le anteceden se pueda tomar una definición en torno a que si no hay quien obtenga las condiciones políticas de cara a la elección, pues pueda ir a una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta se resuelva un acuerdo de gobernabilidad política en donde los proyectos, en donde los planteamientos presupuestales, en donde las políticas públicas pues se pacten y le den un nuevo rumbo al país, que sin lugar a duda también ese es un segundo paso, y en eso tiene razón la diputada cuando habla de los gobiernos de coalición. Pero a mí me parece que esta posibilidad que hoy se nos abre desde la oposición, pues lo primero que va a evitar es la entronización de otra vez el presidencialismo autoritario, que a todas luces creo que el PRI quiere perpetuar. Nosotros vemos en la segunda vuelta una oportunidad para que en un país donde no ha habido claras mayorías se integren pluralidades que pactando con claridad y transparencia le den un nuevo rumbo pues a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues con esta intervención terminamos esta ronda. Yo tengo un amigo que piensa como Woody Allen y entonces dice, pues la segunda vuelta es que pongan nuevos candidatos y hagan otras elecciones. Si los que ganaron no ganaron, pues que pongan otros y que vuelvan a votar. Pero en fin, eso en términos de costos sería verdaderamente brutal.